Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta tercera plática de este congreso. Otra vez, muchas gracias a Janet Thanos por su amable invitación. En los próximos 40 minutos más o menos vamos a hablar de algunas enfermedades inflamatorias e infecciosas que afectan a la columna, principalmente el cordón medular. Vamos a revisar un poquito de esclerosis múltiple y de neuromielitis óptica, asimismo de otras enfermedades desmielinizantes e inflamatorias, incluyendo Guillain-Barré, las polineuropatías hipertróficas, aracnoiditis, que es una condición generalmente iatrogénica, pero que es relativamente común, y terminar mostrándoles unos casos de absceso del cordón medular, la cual es una condición extremadamente rara. Comencemos diciendo que más o menos 10% de los pacientes con esclerosis múltiple van a tener lesiones, las cuales son aisladas únicamente al cordón medular, pero como en muchas de estas lesiones, si no sabemos lo que estamos viendo, creo que lo que debemos hacer es imagenología con resonancia magnética del cerebro, porque en las lesiones del cerebro va a estar la clave de lo que está ocurriendo en el cordón medular. Y en esclerosis múltiple sabemos que más del 90% de pacientes que tienen una lesión en el cordón medular van a tener lesiones en el cerebro. Los criterios que usamos para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple en lesiones del cordón son lesiones las cuales no tienen edema, son focales, bien delimitadas en T2, pueden o no tomar contraste y su dimensión superior o inferior es menos de 2 cuerpos vertebrales. En niños, tanto como en adultos, las lesiones tienen una apariencia muy similar. ¿Cuáles son las indicaciones para hacer resonancia magnética de la columna en pacientes con esclerosis múltiple? Son aquellas en que el cerebro es negativo, pero clínicamente hay una sospecha muy alta de esclerosis múltiple. Aquella en que los cambios o lesiones en el cerebro son no específicas y queremos buscar si la lesión en el cordón medular nos deja hacer el diagnóstico porque tiene las características que ya describimos. Lesiones atípicas, presentándose con síntomas nuevos o no esperados, y aquellos pacientes los cuales tienen este tipo de esclerosis múltiple primaria progresiva. En esos casos, la resonancia magnética aumenta la sensibilidad y nos permite en muchos de estos pacientes llegar a hacer el diagnóstico. Aquí tenemos una lesión localizada en la parte izquierda posterolateral del cordón medular. Podemos ver su equivalente en una pieza anatómica, sin embargo, no es la pieza anatómica del mismo paciente. Noten otra vez, es brillante en T2, tiene bordes muy bien definidos. Ahí está localizada en lo que aparenta ser un tracto de materia blanca de la columna. Y todos sabemos que cuando estamos buscando, por lo menos en vistas sagitales, estas lesiones, debemos usar secuencias T2 con supresión de grasa tipo STIR, porque estas nos permiten visualizar mejor las lesiones en el cordón que otras secuencias T2. En este otro paciente podemos ver la lesión del cordón delimitada a los cordones o tractos posteriores de la médula. Noten otra vez, no está expandida la médula, los bordes de la lesión son bien limitadas, la lesión es brillante, y en este caso, si tenemos alguna duda, podemos hacer el cerebro y vemos las típicas lesiones de esclerosis múltiple con estas lesiones largas que siguen los espacios perivenulares, los cuales se llaman lesiones en dedos de Dawson, y en la parte central del cerebro, en la parte inferior del cuerpo calloso, la llamada interfase caloso-septal, vamos a ver la continuación de estas lesiones, y este es un hallazgo típico en esclerosis múltiple. Fue más o menos a final de 1800 que Devic escribió una enfermedad la cual afectaba los nervios ópticos y tenía lesiones en la columna, pero no fue hasta el 2004 en que se descubrió que estas lesiones correspondían a aquellos pacientes en los cuales estaba elevada una inmunoglobulina relacionada a las inmunoglobulinas G, que directamente atacaba una proteína que se encontraba o se encuentra en las regiones periventriculares. Es una proteína que ayuda al transporte de agua desde el parénquima cerebral a los espacios que contienen líquido cefalorraquídeo. Fue en este momento que se le dio el nombre de neuromielitis óptica, pero también luego se descubrió
que esta inmunoglobulina estaba presente en pacientes que tenían lesiones fuera de los nervios ópticos y fuera del cordón medular, y por lo tanto se extendió el nombre a esto que nosotros llamamos hoy en día neuromielitis óptica, espectrum de enfermedades. En inglés es Neuromyelitis Optica Spectrum of Disorders. Lo que sabemos es que si encontramos la inmunoglobulina contra esta proteína acoporina 4, el diagnóstico de neuromielitis óptica es casi definitivo, y en aquellos pacientes que se sospecha esta enfermedad, 80% o más de ellos van a tener esta inmunoglobulina positiva. Esta enfermedad corresponde más o menos a 1 o 2% de todas las condiciones inflamatorias del sistema nervioso central, pero está también elevada en no solo pacientes asiáticos, sino también pacientes del Caribe y pacientes de América Latina. Es una enfermedad que generalmente presenta en pacientes relativamente jóvenes. Un porcentaje muy pequeñito de ellas tienen una relación familiar, y la mayoría de estas lesiones se presentan en mujeres, como lo vemos también en la esclerosis múltiple. Generalmente, cuando la neuromielitis óptica afecta el sistema nervioso central, va a afectar los nervios ópticos, los cuales están afectados en casi el 80% de los pacientes, el cordón medular y otras áreas dentro del cerebro. Pero lo que es típico es que cuando vemos una lesión que está localizada por frente de la parte inferior del cuarto ventrículo, en lo que se llama el área postrema, el diagnóstico de neuromielitis óptica debe ser considerado. Estos son pacientes que, porque tienen una lesión a nivel del área postrema, van a tener una historia de vómitos, generalmente los cuales han durado más de 2 semanas, y esta lesión se ve casi en el 40% de los pacientes con neuromielitis óptica. Cuando vemos dónde están localizadas las lesiones, generalmente en el aparato óptico tienen una predominancia por estar localizadas en el quiasma y la parte posterior de los nervios ópticos, ocasionalmente también la parte anterior del nervio óptico, y el nervio óptico puede estar completamente involucrado desde el principio retrovulvar hasta el quiasma óptico. Estos nervios se encuentran agrandados, brillantes en T2, y tienden a captar contraste. Cuando lo vemos en el cordón medular, estas lesiones son diferentes a las lesiones de esclerosis múltiple, porque estas lesiones tienden a ser no solamente largas, midiendo más de 3 segmentos vertebrales de longitud, sino también tienden a involucrar el diámetro transverso de la médula totalmente. Y aquí vemos una lesión, la cual pueden ver ustedes, se extiende desde el área postrema más o menos hasta el nivel de C4, y ven que la captación de contraste nos podría sugerir que se trata de una neoplasia porque es en anillo. Sin embargo, este paciente también tiene captación de contraste en la región prequiasmática del aparato óptico, y como lo vemos por lo menos en este lado aquí, el nervio óptico está involucrado desde su región retrovulvar hasta su región prequiasmática, y creo que en el otro lado también el nervio óptico está difusamente involucrado. Pacientes, ya dijimos, las lesiones pueden ser extremadamente largas. Este paciente tiene una lesión en la parte cervical alta, en la parte cervical baja, y otra lesión extremadamente larga en la parte dorsal alta. Y como pueden ver, ustedes, varias de estas lesiones tienden a captar contraste. Las lesiones pueden ser recurrentes, y en este caso vemos una lesión involucrando el área postrema. La vemos muy bien en la imagen FLAIR axial. Esto fue en el 2013, y un año más tarde la lesión del bulbo medular ha desaparecido completamente, pero el paciente ha desarrollado otra lesión a nivel dorsal alto. Pueden ver ustedes aquí la lesión es brillante en T2 y también captando contraste casi en una forma de anillo, la cual nos puede llevar a la confusión si no estamos conscientes de que estos pacientes este hallazgo en estos pacientes puede representar una inflamación de la columna. Esto no es una enfermedad desmielinizante como lo vemos en esclerosis múltiple, sino tiene que ser una mielitis necrotizante, y por lo tanto el pronóstico del paciente no es tan bueno. Bueno, pasemos a ver ahora lo que se llama en inglés ADEM, Acute Disseminated Encephalomyelitis, encefalomielitis aguda diseminada. La mayoría de estos pacientes tienen la historia de un síndrome viral de 2 a 3 semanas antes de presentar con una encefalopatía
aguda. Sin embargo, en los estudios hechos no se han encontrado virus en estos pacientes, por lo tanto se cree que podría ser una inflamación parainfecciosa, alérgica, inflamatoria a una partícula viral. La mayoría de estos casos van a presentar con lesiones en los hemisferios cerebrales, pero más o menos una tercera parte de ellos van a tener involucración del cordón medular. Y lo que es típico de estos pacientes es que van a tener varias lesiones en el cordón medular y entre ellas va a haber una parte del cordón medular la cual va a tener una apariencia normal. Estas lesiones son edematosas, contrario a lo que ya vimos en la esclerosis múltiple, tienen alta señal y contrario a la esclerosis múltiple en la cual muchas de estas lesiones van a captar contraste, en la encefalomenitis aguda diseminada, muy pocas de ellas van a captar contraste. Aquí tenemos dos pacientes diferentes. En este paciente una lesión alta extendiéndose desde el bulbo medular hasta la región de C4, C5. En este otro paciente una lesión a nivel del bulbo medular extendiéndose hacia C3 y otra lesión en la parte baja de la médula cervical extendiéndose hacia la región torácica, pero noten que dividiendo o separando ambas lesiones hay una parte del cordón medular la cual tiene una apariencia normal y esto es típico de lesiones en el cordón medular de la encefalomielitis aguda diseminada. Aquí hay otro paciente, tiene una lesión muy larga involucrando C1 hasta la parte baja de la región cervical. Pueden ver ustedes que el diámetro transverso total del cordón está involucrado. En este caso hay pequeña captación de contraste en la parte superior y mediana de la lesión, pero sin embargo lo que nos deja hacer el diagnóstico es la imagenología del cerebro. En estas vistas axiales de Flair ven ustedes estas lesiones de materia blanca, las cuales tienen una apariencia típica. Tienen esta apariencia de bordes mal definidos, como que son una nube, generalmente no captan contraste y a pesar del tamaño grande de estas lesiones, no hay efecto de masa. Ustedes pueden ver que los ventrículos laterales, así como los surcos corticales, tienen una apariencia normal en estos pacientes. Bueno, pasemos ahora a hablar del síndrome de Guillain-Barré. Esta es una enfermedad postviral, pero ocasionalmente, como vamos a ver en algunas pantallas, puede ser después de recibir algunas vacunas. El curso clínico de estos pacientes es típico, generalmente tienen una parálisis flácida de miembros inferiores, la cual comienza alrededor de 1 a 6 semanas después de una enfermedad viral. Esta parálisis va progresando desde el principio hasta más o menos 3 a 4 semanas después, luego hace una meseta y luego estos pacientes 2 semanas después empiezan a mejorar y los síntomas van cayendo hasta casi desaparecer completamente, pero sin embargo síntomas residuales se van a ver hasta en 2/3 partes de los pacientes, así que no es una enfermedad insignificante. Histológicamente, produce desmineralización e inflamación, como muchas de estas enfermedades desmineralizantes e inflamatorias. La histología no es diagnóstica, sino que el diagnóstico se hace a través de histología, hallazgos de laboratorio, hallazgos clínicos y hallazgos de resonancia magnética. Lo que es típico en casos de Guillain-Barré es que la resonancia magnética demuestra captación de contraste, engrosamiento o aumento de señal T2 en las raíces ventrales de la cola de caballo. Por lo tanto, estos pacientes vienen a la emergencia, clínicamente tienen Guillain-Barré y el clínico va a pedir una resonancia magnética únicamente para estar seguro de que se trata de Guillain-Barré, porque los hallazgos en imagenología son típicos, como lo vemos en este caso. Pueden ustedes ver la captación de contraste en las raíces ventrales de la cola de caballo, lo ven muy bien ustedes aquí en la imagen parasagital T1 después de gadoliño, y si ponemos atención, creo que esas raíces en las vistas axiales, las cuales está captando contraste, están ligeramente engrosadas cuando las comparamos a las raíces posteriores. Aunque en la gran mayoría de casos, la captación de contraste es únicamente en las raíces ventrales de la cola de caballo, ocasionalmente vamos a ver captación de contraste no solo en las raíces ventrales, sino en las raíces dorsales, como lo vemos en este paciente. Y ustedes pueden ver bien en las vistas axiales que tanto las raíces ventrales como las dorsales en este paciente no solo captan contraste, sino están engrosadas. Como ya dijimos hace algunos minutos, las mielitis y radiculitis post-vaccinación pueden tener una apariencia muy similar a Guillain-Barré. La enfermedad o vacuna más común que produce este tipo de hallazgos clínicos y por resonancia magnética es
la vacuna contra el polio. Esta vacuna, cuando produce una reacción inflamatoria, resulta, como lo vemos en la parte derecha de la pantalla, no solo en captación y engrosamiento de las raíces ventrales de la cola de caballo, sino en captación de los cuernos ventrales o anteriores de los tractos de materia gris en la médula espinal. Ocasionalmente hay otras vacunas, como tenemos en la pantalla, las cuales pueden producir síntomas similares y hallazgos similares, pero generalmente lo vemos en estas enfermedades que son relacionadas al poliovirus. Mielitis transversa es un término generalizado, no describe la etiología, sino que únicamente describe los hallazgos imagenológicos y clínicos de estos pacientes. Las mielitis transversas pueden ser causadas por una gran variedad de entidades, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, desde enfermedades inflamatorias, sistémicas, vasculitis, o enfermedades virales. Ocasionalmente puede estar relacionada a una recurrencia de esclerosis múltiple, pero como ya vimos, las lesiones de esclerosis múltiple tienden a involucrar únicamente segmentos muy bien delimitados del cordón medular donde cursan los tractos de materia blanca. Lo que es típico de la mielitis transversa es que si hacemos imágenes axiales, el área total transversa de la médula va a estar involucrada, la médula va a estar expandida, hay captación de contraste en 50% de los pacientes y generalmente estas lesiones tienden a ser muy, muy largas, 3 a 4 cuerpos vertebrales en su dimensión supero inferior. Aquí tenemos un paciente con una mielitis transversa idiopática. En mi experiencia, la gran mayoría de ellas resultan ser idiopáticas, pero pueden ver ustedes en la vista T2 que la lesión comienza más o menos a nivel de C2 y se extiende más o menos hasta el nivel de T1, T2, y puede hacer que después de contraste haya una captación ligera en su región cervical baja. Otras lesiones muy largas del cordón medular pueden involucrar lesiones las cuales no son directamente inflamatorias y desmielinizantes, pero pueden producir desmielinización, como es la degeneración subaguda combinada del cordón medular, que generalmente se ve en pacientes que están deficientes de vitamina B12. En estos pacientes es la parte posterior del cordón medular, el cual está afectado, como lo ven ustedes en esta imagen T1 con captación de contraste en la parte dorsal, y noten la extensión de la lesión que se extiende casi de la parte inferior del cuarto ventrículo hasta la región torácica alta y seguía extendiéndose para abajo. Lo que es típico de estas lesiones es que en las vistas axiales tienen una apariencia como de una ancla de un barco, porque están involucrando los cordones posteriores, así como los tractos de materia blanca posterolaterales, dando esta imagen que casi simula ser la de una ancla. Por supuesto que hay otras enfermedades las cuales no son inflamatorias, sino son vasculares, como en este caso. Creo que discutimos las fístulas arteriovenosas cuando discutimos las malformaciones arteriovenosas cerebrales, pero en este caso ustedes no deben de pensar en una enfermedad desmielinizante inflamatoria, aunque ustedes pueden ver que hay aumento de señal de la parte baja del cordón torácico hasta el cono medular. Esta región está expandida y hay una captación de contraste muy fuerte, pero lo que podemos ver es que en la parte dorsal y anterior de la médula hay estos vasos dilatados cortosos, los cuales son venas, las cuales están drenando la fístula arteriovenosa, como lo ven ustedes en el angiograma, y pueden ver ustedes la vena descendiente extremadamente tortuosa, la cual correlaciona con la vena descendiente tortuosa en la parte dorsal del cordón medular en la resonancia magnética. Así que es otra cosa que podemos tener en mente en el diagnóstico diferencial de estas lesiones extremadamente largas del cordón, las cuales tienen hiperseñal en T2 y captan contraste. Por supuesto que para todas estas lesiones, principalmente las lesiones en la parte posterior del cordón, hay un diagnóstico diferencial. Lo pueden ver ustedes aquí en la pantalla. Todas son condiciones extremadamente raras, excepto por la esclerosis múltiple, y ocasionalmente vemos esta mielitis paraneoplásica, pero todas las otras, la mielopatía por SIDA se ha convertido en una enfermedad relativamente rara en Estados Unidos, sífilis relativamente raros, síndromes de decompresión también casi no los vemos porque los pacientes tienen sintomatología cerebral, que es más importante, y puede ocultar la sintomatología del cordón, y cuando les hacemos resonancia magnética lo hacemos solamente para el cerebro y no para el cordón. Aquí tenemos un paciente con SIDA. Pueden ustedes ver las lesiones de
virus de inmunodeficiencia humana en el cerebro que produce estas áreas de materia blanca simétricas, generalmente frontales, sin efecto de masa, las cuales tienen este tipo también como de aspecto como de nube con bordes muy pobremente definidos. Note que el paciente es un paciente joven y ya tiene atrofia cortical y dilatación de los ventrículos laterales, pero en este paciente en la columna vemos estas hiperseñales marcadas en la parte del dorso posterior del cordón medular, lo cual es típico para este tipo de mielopatía inducida por el virus. Como ya dije hace algunos minutos, ocasionalmente también vemos estas mielopatías paraneoplásticas. La información en esta pantalla viene de un artículo el cual fue publicado hace varios años, 15 o 20 años, en la JNR por el grupo de la Clínica Mayo, en el cual ellos evaluaron 31 pacientes, los cuales tenían mielopatía y cáncer. Lo que encontraron fue que 20, o sea, 2/3 partes de ellos tenían anormalidades en la resonancia magnética, que estas anormalidades generalmente estaban en la materia gris o en los tractos, eran bilaterales simétricas. La mitad de los pacientes demostraban captación de contraste y que la mielopatía paraneoplástica ocurría antes de hacer el diagnóstico del cáncer, más o menos en 2/3 partes de estos pacientes. Desafortunadamente, una vez se ha instalado este síntoma de mielopatía paraneoplástica, los pacientes tienen un mal pronóstico desde el punto de vista neurológico porque no hay resolución de los síntomas. Y aquí tenemos un paciente, noten otra vez en la vista axial, hay involucración de la materia gris y la materia blanca. En la vista sagital T2, en la parte derecha, izquierda de la pantalla, ven ustedes que hay hiperseñal del cordón medular torácico bajo extendiéndose hacia la región del cono medular y que no hay una captación significativa de contraste, pero que posiblemente hay captación de contraste, tal vez en la periferia. Vemos aquí una línea blanca en la parte ventral de la médula y una línea blanca en la parte posterior que podría ser captación de contraste en la periferia del cordón medular. Pero otra vez tenemos que sospechar en pacientes los cuales presentan con una mielopatía de este tipo que pues, se podría tratar de una mielopatía paraneoplástica. Por supuesto que hay pruebas de laboratorio con anticuerpos antineoplásticos, los cuales pueden resultar positivos haciendo el diagnóstico de estos pacientes. Pasemos a hablar ahora de las neuropatías periféricas hipertróficas. Son lesiones extremadamente raras, generalmente involucran los nervios periféricos, pueden tener involucración no solo del cordón medular, sino del cerebro. La etiología para estas lesiones es múltiple, pueden ser autoinmunes, pueden ser también paraneoplásticas, pueden estar relacionadas a desórdenes metabólicos o a otros desórdenes congénitos. Los síntomas son no específicos, los pacientes presentan una variedad de trastornos sensoriales, motores o de reflejos. Lo que es típico en estos pacientes es que en la palpación los nervios periféricos se encuentran aumentados de tamaño y esto se debe a que con el proceso de demilinización aguda con inflamación y remilinización hay una proliferación concéntrica de las fibras de Schwann. Cuando estos nervios son biopsiados y son cortados en una sección axial, van ustedes a ver la apariencia de capas de una cebolla, porque estas capas van a representar los periodos de demilinización y remilinización que ha sufrido el nervio. Las tres más comunes que hemos visto nosotros en nuestra práctica es la neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, CIDP, Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy, CMT, que es Charcot-Marie-Tooth, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, y esta enfermedad de Dejerin-Sotos, que generalmente es una enfermedad pediátrica que es extremadamente rara. La mayoría de casos para nosotros es la neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante y la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Aquí en este paciente con CIDP pueden ustedes ver el engrosamiento de las raíces ventrales y dorsales a nivel de la columna cervical. Las raíces ventrales y dorsales captan contraste. Ven también así que los ganglios de las raíces están aumentados de tamaño y captan contraste de una manera exagerada, porque recordemos que los ganglios dorsales generalmente tienen de una forma normal alguna captación de medio de contraste, pero sin embargo
En este paciente también hay agrandamiento y captación de contraste de los nervios trigéminos. Podemos ver captación de contraste por los ganglios trigéminos en las cuevas de Meckel y también podemos ver captación de contraste por lo menos en el lado derecho del nervio facial. Algunos de estos pacientes tienen lesiones cerebrales las cuales pueden simular esclerosis múltiple, como lo vemos en estas vistas de Flair en este paciente. Y recordémonos que la neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante es el equivalente de esclerosis múltiple fuera del sistema nervioso central. Es el equivalente histológicamente y clínicamente de la esclerosis múltiple en el sistema nervioso periférico, pero ocasionalmente vamos a tener pacientes los cuales tienen no solo lesiones de esclerosis múltiple, sino que tienen lesiones de CIDP en el sistema periférico, posiblemente como este paciente. En este otro paciente, vistas del plexo braquial, vistas del plexo lumbosacro, nos demuestran un agrandamiento marcado no solo de las raíces periféricas, también de los ganglios dorsales, como lo vemos en la vista coronal del plexo braquial, sino que también en este caso vemos el agrandamiento y la hiperseñal de dos de las raíces nerviosas dentro del saco tecal. Así que un caso muy, muy bonito de una neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante. Y aquí hay otro caso en la vista parasagital. Ven ustedes el agrandamiento de las raíces nerviosas proximales, ven el agrandamiento de los ganglios dorsales de las raíces nerviosas. Lo mismo vemos en la vista axial y en este caso pueden ustedes seguir la parte periférica del plexo braquial que está entre los músculos escaleno anterior, escaleno medio y posterior. También en el mismo paciente ven ustedes la captación exagerada de los ganglios dorsales de las raíces nerviosas en la parte cervical baja, y si vemos dentro del saco tecal, vemos que hay engrosamiento y captación de contraste en las raíces anteriores como en las raíces dorsales. En este paciente también, muy similar al paciente anterior, captación de contraste por los nervios trigéminos aumentados de tamaño y algunas lesiones no específicas de materia blanca, las cuales pueden estar relacionadas a la enfermedad o pueden ser completamente no específicas y relacionadas a otra condición. Dijimos también, aparte de la neuropatía crónica inflamatoria desmielinizante, la que vemos con alguna regularidad en nuestra institución, es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Esta es una enfermedad congénita que se debe a una aberración o anomalía en el cromosoma 17, en la cual hay la producción de una proteína que codifica para la mielina periférica, la cual ya no está funcionando bien y por lo tanto su codificación no es adecuada y la producción de mielina periférica no sucede como normalmente debería de suceder. Esta es una enfermedad familiar, por lo tanto, cuando la encontramos en un paciente, hay que mandar a los pacientes a consulta de genética porque hay que explorar a toda la familia para estar seguros que no la tienen. Es una enfermedad crónica debilitante para la cual no hay cura. En este paciente también pueden ver ustedes en la vista parasagital de la columna lumbar, el engrosamiento de los ganglios dorsales de todas las raíces lumbosacrales. Aquí lo vemos en la vista T1, son hipointensos. En vista T2, en secciones T2 tienden a ser hiperintensos. Y otra vez en la parte anterior del sacro vemos las raíces formando los plexo lumbosacral de una manera bilateralmente aumentada de grosor todos los nervios, lo ven ustedes. Ahí algunos de estos pacientes pueden tener imágenes anormales en el cerebro. Cuando se ven estas imágenes, realmente son estas lesiones de materia blanca en la parte posterior del cerebro, a veces siguiendo los tractos córtico-espinales, y noten que este paciente tiene ya un poquito de atrofia cerebral con dilatación de los surcos corticales. Bueno, vamos ahora casi a terminar hablando un poquito de esta condición, la cual es muy, muy común, que se llama aracnoiditis. Es un nombre incorrecto porque aracnoiditis nos da a entender que únicamente es la membrana aracnoidea la cual está involucrada, pero sin embargo sabemos que este proceso inflamatorio va a involucrar las tres capas meningias de la columna. Generalmente lo vemos en pacientes los cuales han tenido operaciones o cirugías de la región lumbar. En estos pacientes se puede ver hasta en el 15% de ellos
Pero las causas de aracnoiditis no solo son iatrogénicas por la cirugía, sino pueden ser posinfecciosas después de la administración intratecal de esteroides de anestesia. Ustedes saben que a veces hay administración de esteroides de anestesia, las cuales están hechas para las raíces o el agujero de conjunción o las facetas articulares, pero puede haber un error y violar la dura madre e inyectar estos anestéticos y estos medicamentos dentro del espacio tecal, y esto va a producir un proceso inflamatorio llevando a la aracnoiditis. Trauma, hemorragia subaracnoidea. A veces vemos en pacientes los cuales han tenido un aneurisma intracraneano en el cual ha habido una hemorragia subaracnoidea difusa que se ha extendido hacia el cordón medular. Vemos que estos pacientes van a desarrollar una fibrosis de las meninges, llevando a múltiples quistes y septos dentro del canal medular torácico y lumbar, lo cual puede producir compresión de la médula y llevar a síntomas. Y antes se creía que la mielografía estaba incluida, pero hoy en día con los contrastes que usamos para mielografía, la inyección de contraste en el espacio intratecal casi nunca resulta en aracnoiditis. Así que creo que debemos ya de descartar esta idea de que un mielograma puede producir una aracnoiditis. Por supuesto que si hicimos una punción lumbar traumática y ha habido una hemorragia significativa dentro del saco tecal, entonces se puede desarrollar una aracnoiditis, pero no es secundaria al medicamento que estamos poniendo, el medio de contraste, sino que es secundario a la hemorragia. El síntoma más común de estos pacientes es completamente no específico, es un dolor crónico en los miembros inferiores. Generalmente la clasificamos de acuerdo a sus hallazgos por imagenología. Estos hallazgos imagenológicos son en mielografía tradicional o en tomografía computarizada post-mielografía. Estos hallazgos generalmente son difíciles, por lo menos algunos de ellos, de visualizar en resonancia magnética. El tipo 1 es lo que se llama un saco tecal, lo cual pierde su patrón normal, o sea que en lugar de ustedes de ver las raíces nerviosas que se están llenando, casi la apariencia de un árbol, de un pino invertido, lo que vamos a ver es que esas raíces nerviosas no se llenan y el saco tecal pierde esa apariencia de un árbol y se ve completamente como un tubo. Este es un hallazgo imagenológico que se ve generalmente en mielografía convencional y no lo vemos en resonancia magnética, pero lo podemos ver también en reconstrucciones coronales y sagitales en una tomografía computarizada post-mielografía. Luego podemos ver lo que se llama un saco tecal vacío. ¿Qué es un saco tecal vacío? Hay una aracnoiditis y una fibrosis de las raíces nerviosas a las paredes del saco tecal. Entonces, la parte central del saco tecal, donde podríamos esperar ver todas las raíces nerviosas, se encuentra completamente vacío porque se han adherido o se han fibrosado a la parte periférica. Pueden haber defectos focales. Estos defectos focales generalmente esa fibrosis de las raíces nerviosas dentro del saco tecal, y dentro del saco tecal se puede ver una apariencia que casi parece una masa e inclusive puede llevar a confusión porque este proceso inflamatorio, esta aracnoiditis, puede llevar a la captación de contraste, y luego puede haber una fibrosis del saco tecal de las raíces, las cuales llevan casi a la presencia de una masa intratecal, y ocasionalmente con el tiempo estas masas pueden calcificar y si hacemos una tomografía computarizada puede verse calcificación en la parte central del canal medular, la cual corresponde a una aracnoiditis fibrosante, la cual se ha calcificado. En este caso aquí tenemos múltiples defectos dentro del saco tecal. Estas son las raíces nerviosas, las cuales están agrupadas una con la otra debido a una fibrosis que las ha unido. Pueden ustedes ver en la vista sagital de la imagen T1 la fibrosis de estas raíces, en que ya no vemos las raíces independientemente, sino que vemos son estos grupos de raíces fibrosadas. En este ejemplo acá, pueden claramente ver ustedes que el paciente tuvo cirugía posterior con laminectomías y pueden ver lo que se llama un signo del saco vacío. En este paciente, estas ligeras irregularidades, las cuales están en la periferia del saco tecal, son las raíces nerviosas, las cuales están cicatrizadas y fibrosadas con la parte periférica del saco tecal, y por lo tanto la parte central permanece no tiene ninguna raíz, y esto es lo que se llama un signo del saco tecal vacío.
En este paciente también podemos ver esta fibrosis marcada de las raíces nerviosas. El paciente ha sido operado posteriormente, como lo pueden ver ustedes en la pantalla, y esto es lo que nosotros ya, este efecto de masa, donde todas las raíces están casi dentro de un grupo, nosotros llamaríamos una aracnoiditis fibrosante, y que dije ocasionalmente pueden calcificar. Noten en este caso, en una parte más alta de la región lumbar, podemos ver que todas las raíces nerviosas son esta casi estructura de forma triangular, la cual se encuentra rodeada por líquido cefalorraquídeo en la imagen T2. Estas raíces de la cola de caballo, así todas están fibrosadas una con la otra, dando origen a esta apariencia casi como las alas de Batman, o una región de apariencia, una normalidad de apariencia triangular dentro del saco tecal. Y para terminar, en los próximos 2 o 3 minutos, hablemos de abscesos del cordón medular. Son extremadamente raros. Yo creo que he visto en 35, 40 años de práctica académica, tal vez 4 o 5 casos. Estas son lesiones las cuales se encuentran en pacientes que tienen historia de administración de drogas intravenosas o que tienen catéteres intravenosos a muy largo plazo, pacientes con cáncer que están inmunosuprimidos, pacientes con enfermedad congénita del corazón que tienen una incidencia aumentada de enfermedades infecciosas del corazón y endocarditis bacteriana, y pueden estar soltando émbolos infectados, y en aquellos pacientes los cuales tienen tumores del cordón medular, porque se cree que hay aumento del flujo sanguíneo hacia las regiones donde están estos tumores. Yo nunca he visto la combinación de un tumor con abscesos. Si alguno de ustedes tienen un caso, por favor, mándenmelo. Pero hace muchos años en AJRN se publicó lo que se llamaba una serie muy grande de abscesos del cordón medular, y únicamente tenían 7 pacientes. Estos pacientes venían, creo que era de Turquía o del Medio Oriente. Habían tardado 8 años en reclutar a estos pacientes, 7 pacientes. Creo que es bastante en 8 años. Se abolió la comparación a lo que yo he visto. Yo he visto más o menos, creo que 1 o 2 casos cada 10 años. Bueno, la bacteria causante más común en estos pacientes era Streptococcus, y cuando lo vieron en los pacientes que eran niños era estafilococo y schistosoma, que es endémico en algunas partes del mundo, y lo que estos pacientes generalmente presentaban era una lesión de hiperseñal en T2 con una captación de contraste marginal, la cual era no específica. Y aquí tenemos un paciente el cual demuestra una lesión que se extiende de C2 hasta posiblemente C7, pero hay edema, creo que hasta la parte alta de la columna dorsal. Noten que después de la administración de contraste, por lo menos en la parte inferior de la lesión, hay captación periférica de contraste, y como lo vemos en la vista axial, hay captación periférica. Estos pacientes generalmente tienen un curso clínico en el cual tienen fiebre y tienen una progresión muy rápida de los síntomas neurológicos. Son síntomas neurológicos que progresan casi a la paraplegia o a la cuadriplegia en 24 o 48 horas a lo más. Sin embargo, si tenemos la capacidad de hacer imágenes de difusión, el diagnóstico es un poquito más fácil. En estas imágenes que me prestaron pueden ustedes ver una lesión la cual capta contraste en la parte inferior de la médula cervical, y como lo vemos en las imágenes de difusión, podemos ver brillantez en la imagen de difusión y restricción de la difusión, este aspecto oscuro en el mapa de ADC. Y este es el mismo comportamiento que vemos en abscesos cerebrales, y por lo tanto esto nos debe hacer pensar en una lesión que tiene captación periférica de contraste y que su parte central tiene restricción de la difusión en un paciente que tiene fiebre y progresión rápida de los síntomas que estamos viendo un absceso. Por supuesto que esos abscesos tienen que ser drenados, porque el pronóstico de estos pacientes, inclusive con la cirugía y el drenaje, tiende a ser muy pobre. Bueno, estamos casi a 39 minutos. ¿Qué fue lo que repasamos? Revisamos algunos conceptos básicos de neuromielitis óptica y esclerosis múltiple. Revisamos también la encefalomielitis aguda diseminada, EIDEM. Hablamos de mielitis transversa, la cual es una descripción en una entidad per se. Hablamos también de Guillain-Barré y las mielitis posvaccinación, de las neuropatías hipertróficas.
hablamos de una cosa muy, muy común que es la aracnoiditis y luego terminamos repasando un poquito de abscesos del cordón medular, la cual en experiencia, como ya dije, es una condición extremadamente rara. Bueno, con eso los dejo. Únicamente me queda una plática para ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Y otra vez, gracias a Janet Thanos por haberme invitado. Nos vemos inmediatamente después de esta plática, ya para la siguiente plática. Y si tienen alguna duda, como les dije antes, a mi dirección de correo electrónico castillo@med.unc.edu, me pueden mandar el mensaje y yo les trataré de responder sus dudas. Muchas gracias y hasta luego.